En una tierra lejana llamada Uz, vivía un hombre cuya vida era un ejemplo de virtud y devoción. Su nombre era Job, conocido no solo por su abundante riqueza, sino por su carácter intachable. Job no era cualquier hombre, era alguien que reverenciaba a Dios con todo su corazón y se esforzaba por apartarse de todo mal. Su reputación de integridad resonaba más allá de los límites de su tierra, y su nombre era sinónimo de rectitud. Job no solo era rico en carácter, sino también en bienes materiales. Poseía una fortuna que lo convertía en uno de los hombres más prósperos de su tiempo. Su vida estaba adornada con miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, además de numerosos siervos que trabajaban fielmente para él. Pero aún más valioso que sus bienes materiales era su familia. 7 hijos y 3 hijas que llenaban su hogar de alegría y esperanza. Sin embargo, lo que distinguía a Job no era la magnitud de su riqueza, sino la profundidad de su fe. Cada día, este hombre justo dedicaba tiempo para interceder por sus hijos. Temía que en medio de las celebraciones y banquetes que organizaban, hubieran podido pecar en sus corazones contra Dios. Así que ofrecía sacrificios, uno por cada hijo, demostrando un amor paternal lleno de devoción y un temor reverente hacia su Creador. A simple vista, la vida de Job parecía perfecta. Era un hombre exitoso, con una familia unida y una vida bendecida en todos los sentidos. Pero, sin que él lo supiera, su fe estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera inimaginable. Job, sin sospecharlo, estaba en el centro de un desafío celestial que cambiaría el curso de su vida. La historia no acaba aquí. Lo que viene pondrá a prueba no solo su riqueza, sino la fortaleza de su corazón y su devoción inquebrantable hacia Dios. Con la integridad como cimiento, será suficiente para soportar lo que el destino le tiene preparado. En un plano que Job jamás podría imaginar, se desarrollaba una escena celestial. Los ángeles se presentaban ante Dios, y entre ellos se encontraba Satanás, el acusador. Dios, orgulloso de la rectitud de Job, lo mencionó con admiración. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás, siempre buscando destruir, lanzó un desafío. Claro que Job te es fiel, respondió con desprecio, pero ¿acaso no le has protegido por todos lados? Has bendecido su trabajo y sus riquezas. Quita todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu cara. Dios, confiando plenamente en la fe de Job, aceptó el desafío. Todo lo que tiene está en tus manos, pero no pongas tu mano sobre él. Y así comenzó la prueba. La tormenta en la vida de Job llegó sin aviso. En un solo día, 4 mensajeros corrieron hacia él, cada uno trayendo noticias devastadoras. El primero llegó jadeando. Los sabeos atacaron, robaron los bueyes y asnos y mataron a tus siervos con espadas. Antes de que Job pudiera reaccionar, otro mensajero irrumpió. Un fuego del cielo cayó y quemó tus ovejas y a los siervos que estaban con ellas. No había tiempo para procesar la tragedia, porque un tercero llegó. Los caldeos formaron 3 bandas, robaron tus camellos y mataron a tus siervos. Finalmente, un cuarto mensajero apareció con lágrimas en los ojos. Su voz temblaba mientras decía: tus hijos e hijas estaban celebrando en la casa del mayor, cuando un fuerte viento la derrumbó. Todos han muerto. En un instante, Job pasó de ser el hombre más próspero de Uz a alguien que lo había perdido todo. Su dolor era inmenso, pero su reacción fue sorprendente. Rasgó sus vestiduras, se postró en el suelo y adoró a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Sin culpar a Dios, Job mostró una fe inquebrantable, pero el desafío estaba lejos de terminar.
Lo que venía pondría a prueba no solo sus posesiones, sino su propio cuerpo. ¿Podrá Job mantener su fe cuando su sufrimiento se vuelva aún más personal? Aunque Job había soportado la pérdida de sus bienes y de sus hijos con una fe asombrosa, la historia estaba lejos de concluir. En el reino celestial, Satanás no estaba satisfecho. Nuevamente se presentó ante Dios, y éste, confiado en la rectitud de Job, le dijo: ¿Has considerado a mi siervo Job? A pesar de todo lo que le has quitado, sigue siendo íntegro y firme en su fe. Pero Satanás, astuto, replicó: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Toca su carne y su hueso, y verás cómo te maldice en tu cara. Entonces Dios, confiando una vez más en la fidelidad de Job, concedió el permiso, pero con una restricción. Satanás podía afectar su cuerpo, pero no quitarle la vida. Lo que siguió fue una aflicción inimaginable. Satanás golpeó a Job con una enfermedad que llenó su cuerpo de llagas dolorosas, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. El sufrimiento físico era insoportable. Las llagas ardían, se infectaban y su piel se resquebrajaba. En medio de su agonía, Job se sentó en cenizas, raspando sus heridas con un tiesto roto, buscando algún alivio para el tormento que lo consumía. La soledad de Job aumentó cuando su esposa, viendo su estado lamentable, lo cuestionó con palabras duras. «¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero incluso en su dolor extremo, Job no cedió. Con calma, pero con firmeza, respondió: «Hablas como una mujer insensata. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no el mal?». A pesar de su fe inquebrantable, Job era un hombre quebrantado, tanto física como emocionalmente. Sin embargo, la prueba no terminaba ahí. 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron para consolarlo al enterarse de su sufrimiento. Cuando lo vieron desde lejos, apenas podían reconocerlo. Rompieron en llanto, rasgaron sus ropas y se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin pronunciar palabra alguna. Pero el silencio pronto se rompería, dando inicio a una serie de intensos diálogos. Mientras Job buscaba respuestas en medio de su dolor, surgirían preguntas que profundizarían aún más el misterio de su sufrimiento. ¿Podrían sus amigos ofrecerle consuelo o traerían más confusión? La siguiente etapa revelará el impacto de sus palabras y cómo Job enfrentará este nuevo desafío. El silencio de 7 días que Job y sus amigos compartieron pronto llegó a su fin. El dolor de Job era insoportable y finalmente dejó salir un grito desgarrador. Maldijo el día en que nació, lamentando que la vida le hubiera sido dada solo para sufrir. Sus palabras eran las de un hombre quebrantado. ¿Por qué no perecí al nacer? ¿Por qué la luz se da al afligido y la vida a los amargados de alma? Sus amigos, al escuchar sus lamentos, decidieron responder, pero lo que pretendía ser consuelo rápidamente se tornó en una serie de acusaciones. Elifaz, el primero en hablar, trató de ser amable, pero insinuó que el sufrimiento de Job debía ser el resultado de algún pecado oculto. Considera esto: ¿alguna vez pereció el inocente? Según lo que he visto, los que siembran iniquidad cosechan aflicción. Job, desconcertado por las palabras de su amigo, defendió su inocencia. Si al menos mi dolor pudiera pesarse. Mis palabras han sido impulsadas por el tormento, no por iniquidad. Pero las respuestas de los demás no fueron más alentadoras. Bildad, más directo, sugirió que los hijos de Job debían haber pecado y que Job debería arrepentirse para recuperar el favor de Dios. Si eres puro y recto, Dios despertará en tu favor y restaurará tu morada. Zofar, el tercero, fue el más severo. No solo acusó a Job de ocultar pecados, sino que lo trató como si su sufrimiento fuera incluso menor de lo que merecía.
Dios te ha dado menos de lo que tu culpa merece. Job, en medio de estas palabras, se mantuvo firme en su convicción de que era inocente. Aunque se sentía abandonado por Dios, anhelaba tener una audiencia directa con Él para presentar su caso. Ojalá alguien mediara entre nosotros, aunque Él me matare, en Él esperaré. Pero las palabras de sus amigos solo añadían más peso a su dolor. La tensión crecía y en ese momento un cuarto hombre llamado Eliú intervino. Era más joven y había esperado su turno para hablar. A diferencia de los otros, Eliú ofreció una perspectiva diferente, que el sufrimiento podía ser una forma en la que Dios instruía y moldeaba a las personas. Él abre los oídos de los hombres y los disciplina para apartarlos del mal. Aunque las palabras de Eliú no respondieron todas las preguntas de Job, sirvieron como preludio a lo que estaba por venir. En medio de la confusión y el sufrimiento, una voz mucho más poderosa estaba a punto de hablar. Las preguntas de Job estaban a punto de encontrar respuesta, pero no de la manera que él esperaba. Dios mismo intervendría, cambiando el curso de esta historia de forma extraordinaria. Cuando todo parecía envuelto en confusión y las palabras de sus amigos solo habían profundizado el dolor de Job, algo extraordinario sucedió. Desde el torbellino, la voz de Dios rompió el silencio. Era una respuesta que Job había anhelado, pero no en los términos que esperaba. Dios no explicó el porqué de su sufrimiento. En cambio, comenzó a hacer preguntas que revelaron su infinita sabiduría y poder. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién trazó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas de la mañana? Las preguntas de Dios continuaron, desafiando a Job a contemplar el vasto alcance de la creación. Desde los misterios del cosmos hasta las criaturas más pequeñas, cada detalle proclamaba la soberanía y el conocimiento del Creador. Job, abrumado por la grandeza de Dios, solo pudo responder con humildad: «Soy indigno. ¿Qué podría responderte? Mejor me tapo la boca». Pero Dios no había terminado. Con paciencia, continuó mostrándole que los caminos del Señor son más altos que los del hombre y que su sabiduría es incomprensible. Finalmente, Job reconoció lo que quizá había olvidado en medio de su dolor, que Dios es soberano y digno de confianza, incluso cuando no entendemos sus propósitos. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Tras esta confesión, Dios se dirigió a los amigos de Job. Los reprendió por no hablar de él con la verdad, como lo había hecho Job. Ordenó que ofrecieran sacrificios y que Job intercediera por ellos. Con esto, Job, quien había sufrido tanto, se convirtió en el instrumento de reconciliación para quienes lo habían juzgado. Entonces ocurrió algo asombroso. Dios restauró a Job. No solo recuperó lo que había perdido, sino que lo bendijo con el doble de sus bienes. Su familia fue reconstruida con 7 hijos y 3 hijas más, y estas hijas fueron las más hermosas de la tierra. Job vivió una larga vida, disfrutando de sus nietos y bisnietos, testimonio de que el favor de Dios había regresado a su vida. La historia de Job no es solo una narración de sufrimiento y restauración, sino un recordatorio de que, aunque nuestras pruebas puedan ser incomprensibles, Dios tiene un propósito más grande que nuestras circunstancias. Job nos enseña que la fe verdadera permanece, incluso en medio de las tormentas más oscuras, y que la confianza en el Creador siempre tiene su recompensa. Así concluye la historia de Job, un hombre que pasó por la más profunda aflicción y emergió como un ejemplo eterno de fe y esperanza.